Y al comienzo de todo, un señor demonio reúne a sus 4 generales de élite del ejército de demonios, comenzando con Ulmandra, el ladrón del infierno. Luego crea a Sylphid, la arquera de tormenta, y parte hacia Gnome, el bastión de tierra. Y finalmente continúa con el representante más importante de su ejército, el general de élite que vendrá de otro mundo. Y al final de su invocación, trae Denosuke Uchimura de otro planeta para servirle. Yokota y así hasta la. Y en cuanto se encuentra en ese extraño entorno, Uchimura se queda sin entender nada de lo que está pasando. En este el hombre habla un poco más de su vida pasada. En este caso, fue un asalariado que dio su vida por el avance de la empresa. Pero mientras sus amigos siempre recibían ascensos, Uchimura nunca tuvo su trabajo reconocido. En cierto modo, ese mismo día recibió órdenes de ser trasladado al extranjero, ya que trabajará en la construcción de fábricas en un puesto mucho menos reconocido que el que tiene ahora. Y al ver esto, sus compañeros de trabajo le dan el pésame. Al fin y al cabo, ese trabajo es como un cementerio de perdedores. Y nada más llegar a la fábrica, Uchimura llama a su jefe y se queja de que no tienen los recursos y mucho menos la mano de obra para continuar con el trabajo. Luego, el jefe le grita por teléfono y le dice a Uchimura que deje de desperdiciar su dinero. Y cuando ve que no contará con la ayuda de su jefe, Uchimura intenta arreglárselas solo, aunque esté en un país extranjero. Entonces, comienza a trabajar duro, creyendo que esto será suficiente para que le vaya bien en ese trabajo. Pero a medida que pasaban los días, Uchimura se cansaba cada vez más. Sin embargo, estaba cumpliendo con el trabajo, pero justo cuando las cosas finalmente se estaban desmoronando, Uchimura recibe una llamada de su jefe, diciéndole que será transferido a otro país. Como resultado, comienza a cuestionar su propósito al hacer esto, y mientras camina por las calles pensando en sus problemas con el trabajo, se distrae y termina siendo asesinado por una motocicleta, y en lugar de ser trasladado a otro país, termina arriba en otro mundo. Y continuando con la reunión, el señor de los demonios llama a Uchimura por su nombre, dejándolo sin entender nada, en lo que el señor de los demonios explica que él fue quien lo llamó allí para convertirse en el administrador extranjero de su ejército. Dicho esto, comienza a enumerar algunas de las cualidades de Uchimura que le llamaron la atención. En este caso, Uchimura logró aprender el idioma local del país al que fue enviado, y además también educó a los lugareños y lideró con éxito una nueva negocios en el país. Por lo tanto, el señor demonio decidió tener a Uchimura a sus servicios. Después de todo, él es más que digno de estar en su ejército. Y aunque Uchimura está feliz de que su trabajo sea reconocido incluso en el más allá, no está seguro de si debería unirse a un ejército demoníaco. Después de todo, esto significa más que está dejando la humanidad que simplemente cambiar de trabajo. Allí, el señor de los demonios le informa que será bienvenido como uno de los 4 generales de élite de su ejército, lo que le otorgará numerosos beneficios. Y después de escuchar todo a lo que tiene derecho, Uchimura nota que esta es una oferta verdaderamente irrechazable. Y luego el señor demonio le informa que si rechaza su oferta, sería enviado de regreso a la Tierra, donde trabajaría como un esclavo sin siendo debidamente remunerado y reconocido por ello. Y viendo que al menos tendría la opción de negarse si quisiera, Uchimura dice que el señor demonio es realmente muy amable y le pregunta si Uchimura aceptará su oferta o si se negará. Y entonces, Uchimura comienza a recordar los problemas que tuvo en su antiguo trabajo y las quejas de su jefe, en lo que recurre al señor demonio y le dice que su jefe siempre se quejaba con él. Por lo tanto, nunca estuvo a la altura de las expectativas de la empresa, y esto hizo que lo vieran como basura. Habiendo dicho todo esto, Uchimura siente que no es lo suficientemente competente para trabajar en el ejército del rey demonio, y mucho menos para tener un rango tan alto de general, por lo que sugiere que finjan que esta conversación nunca sucedió. Pero al escucharlo rebajarse tanto, el señor demonio le dice que deje de aceptar las tontas palabras de su ex jefe. Al fin y al cabo, los idiotas solo valoran lo que ven, y por eso no prestan atención al trabajo que se hace detrás de las escenas, el trabajo de Uchimura todo este tiempo. Por lo tanto, sabe lo valioso que es el esfuerzo que Uchimura ha hecho para su antigua compañía todo este tiempo, llegando al punto donde lo quiere, a toda costa en tu ejército. Dicho esto, el señor de los demonios le pregunta si tiene la intención de seguir sirviendo a su viejo y tonto jefe, o servirá al rey de los demonios y llegará a la cima. Pero antes de que pueda responder algo, Ulmandra entra en medio de la conversación y dice que un humano débil como Uchimura definitivamente no es apto para trabajar en el ejército de demonios, y además de ella, los otros generales también se oponen a esta elección del señor demonio, ya que creen que no podrá hacer el trabajo. Ante esto, Uchimura nota que Ulmandra y los demás tienen razón, pero en lugar de seguir lo que otros sugieren, el señor demonio decide probar a Uchimura para ver si realmente tiene las habilidades necesarias para servir a su ejército, en lo cual Ulmandra toma la iniciativa y intenta golpear a Uchimura para ver si reacciona. Ante esto, el señor demonio detiene su golpe y dice que Uchimura sigue siendo un humano común y corriente, por lo tanto, es natural que no pueda resistir un golpe de ella,
ella. Y al escuchar esto, Ulmandra se confunde aún más por la decisión del señor demonio de elegir a un simple humano para los generales de élite. Y en cuanto a Gnome, explica que Uchimura nunca podría resistir en una pelea entre demonios y semihumanos. Después de todo, lo comerían vivo inmediatamente. Allí, el señor de los demonios les informa a todos que Uchimura no será utilizado porque es fuerte y tiene un cuerpo robusto. En este caso, solo quiere su ingenio. Pero al escuchar esto, Uchimura continúa rechazando la oferta y dice que cualquier patada que reciba será suficiente para acabar con él. En esto, el señor demonio reafirma lo dicho acerca de no esperar habilidades físicas de él. Dicho esto, el señor demonio decide darle a Uchimura un examen más apropiado, pero primero lo contextualiza sobre el problema que enfrenta su ejército. En este caso, actualmente están tratando de hacer un pacto con 3 tribus, una de las cuales, la tribu Minotauro, está mostrando un poco más de rechazo a la propuesta del ejército demoníaco. Dicho esto, el señor de los demonios pasa la responsabilidad de hacer un pacto con la tribu Minotauro a Uchimura, y como es muy hábil con las palabras durante la negociación, el señor de los demonios garantiza que podrá ganarse la confianza de los Minotauros, y luego de recibir esta misión, Uchimura decide hacer todo lo posible para cumplir con las expectativas del señor demonio, por lo que Ulmandra lo lleva a la habitación donde se aloja el jefe de la tribu de los Minotauros, y tan pronto como se encuentra cara a cara con la criatura, Uchimura queda paralizado por el miedo, y entonces Ulmandra se adelanta para mostrarle cómo se hacen las negociaciones, pero a los pocos segundos de conversación comienza a gritarle al Minotauro, dejando a Uchimura preocupado. Después de todo, no podrán arreglar nada de esa manera. Luego, regresa de la negociación y le explica a Uchimura que ese jefe es realmente difícil de tratar, pues ya ha intentado cerrar el pacto con él varias veces, pero el Minotauro siempre terminaba rechazando su propuesta al final de la conversación. Dicho todo esto, le deja el resto de la negociación a él, y antes de entrar a la habitación, Uchimura recuerda un momento en el que estaba bebiendo su cerveza habitual, y entonces advierte que no hay forma de continuar la negociación si el cliente se niega a aceptar su oferta, y cuando lo piensa, recuerda un momento en el que se encontró con un cliente del mismo tipo, que estuvo toda la negociación diciéndole no, hasta que en cierto momento Uchimura incluso pensó en desistir de la negociación, pero en medio de su desesperación recordó la estrategia de mantener contacto visual con su cliente, ya que esto le da más confianza y en consecuencia puede hacer que cierren un trato, y ahora más confiado, Uchimura se ajusta la corbata y dice que está listo para concretar el trato. Negociación con el Minotauro. Y mientras tanto, Ulmandra regresa con el señor de los demonios y le dice nuevamente que Uchimura no podrá con esa tarea, especialmente considerando que acaba de llegar a ese mundo. Dicho esto, regresa para ver cómo va la negociación. Sin embargo, encuentra a Uchimura rebuscando en la basura frente a la puerta del Minotauro y le pregunta qué está haciendo. En esto, Uchimura dice que tiene la intención de tener una conversación franca con el Minotauro, ya que la negociación simplemente no avanza porque hay un malentendido entre ellos. Por lo tanto, la única manera de arreglar esto es tener un cara a cara, conversación con el cliente, en este caso, el Minotauro. Dicho todo eso, termina de poner la basura en una de las bolsas y le pide a Ulmandra que solo lo vigile, ya que él se encargará de ese trabajo. Y otro día, al regresar a la habitación del Minotauro, Ulmandra ve el lugar lleno de basura y sin el Minotauro, y entonces pregunta qué pasó allí. Allí, Uchimura le informa que el Minotauro está en proceso de hacer un pacto con el señor de los demonios. En otras palabras, harán el pacto que tanto deseaba el señor de los demonios. Y al escuchar esto, Ulmandra recuerda la dificultad que tuvo para convencer al Minotauro y deduce que Uchimura miente. Sin embargo, dice que simplemente conoce muy bien a su enemigo, y eso en sí mismo significa que nunca pierde ninguna batalla. Y durante la conversación, Uchimura habla de una negociación que había hecho con el encargado de una empresa extranjera, y en esa reunión que tuvieron, los extranjeros le dijeron no varias veces, y sin importar lo que dijo Uchimura, los clientes nunca aceptó su propuesta, y cuanto más discutía los detalles de su propuesta, más se daba cuenta Uchimura de que estaba perdiendo el tiempo, por lo que terminó renunciando a esa negociación. Pero en ese preciso momento, el cliente en cuestión simplemente cambió de opinión e incluso decidió estrechar la mano de Uchimura, y al escuchar esto, Ulmandra pregunta por qué sucedió esto, y luego Uchimura explica que los hombres solo querían hablar mejor sobre las condiciones de su oferta después de verlo algo emotivo, ya que en algunas culturas, hablar apasionadamente sobre algo hace que la gente quiera escucharlo mejor, dándole la oportunidad de explicar su oferta. Y en cuanto al Minotauro, Uchimura dice que cuando lo miró a los ojos para hablar, le dieron ganas de escucharlo. Y es más, como le quitaron el heno de la habitación donde dormía, el Minotauro acabó sin tener dónde descansar, teniendo que dormir en el suelo. Y al oír esto, Ulmandra descubrió que el heno era la cama del Minotauro, algo que no sabía hasta entonces, por lo que sacó el heno de la habitación creyendo que era basura.
En este, Uchimura explica que el Minotauro no pudo transmitir bien sus pensamientos precisamente porque no había podido dormir durante días, pero al final él también quería cerrar la negociación y después de dormir bien, la negociación finalmente pudo completarse. Y con eso, el señor demonio lo convierte oficialmente en un nuevo miembro de los 4 generales de élite y por supuesto, la chica comienza a sonrojarse. Y ya saben, si se sonrojaba, se acabó. Y entonces, chicos, creo que saqué la idea del anime. El gobierno japonés está haciendo que la población trabaje más duro, haciéndoles creer que estarán en un isekai. Lo sé, el gobierno japonés lo sé. Creen que me están engañando. Pero si quieres la parte 2, comenta "Conozco el gobierno japonés" y deja un me gusta y suscríbete. Nos vemos mañana.